gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, hermanos, amigos que nos miran y que nos escuchan a través de la 930 Radio Costa Rica AM. Es un gran placer, una bendición, hermanos, nuevamente estar aquí en el Remanente Adventista, sirviéndoles, viéndolos, escuchándolos a través de todos los mensajes que nos llaman, que nos mandan, y también las gentes que hemos podido visitar personalmente. Muchas gracias, de verdad para nosotros es una bendición aquí en el Remanente Adventista el poder estar un miércoles más y saber que tenemos a tantos hermanos y amigos que a través de los diferentes medios, como les digo, Radio Costa Rica 930 AM, Canal 19, que nos siguen también a través de lo que son las redes sociales, a través de los canales de YouTube, todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica 930 AM, y todos los días también en Canal 19 de 8 a 9 de la noche con reprise de lunes a viernes. Hermanos, qué gran bendición. Todos los días tenemos aquí en el Remanente Adventista temas sumamente importantes. Los lunes con nuestro hermano Abel Moya, que nos trae temas de salud muy buenos, temas especialísimos como el de esta semana, en que se habla de las 3 fases que lleva el ser humano para poder restaurarse, para poder descansar, recuperarse, ¿verdad? Digerir los alimentos, importantísimos los temas del lunes con nuestro hermano Abel Moya. Los martes con nuestro hermano Desiderio, un martes especial en los cuyos cuales ustedes pueden llamarnos, hacernos saber sus peticiones de oración, todas las inquietudes que ustedes tienen, y primero Dios y luego nuestro hermano Desiderio también va a estar orando y ayudándonos aquí todos juntos y ayudándoles a ustedes a orar por sus peticiones y sus respectivas necesidades, sabiendo que el Señor se ha manifestado. Hemos tenido testimonios muy importantes con respecto a los programas de los martes, en los que el Señor ha contestado las peticiones de cada uno de los hermanos, en los que el Señor se ha manifestado grandemente, ¿verdad? Porque tenemos un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que está pendiente, hermanos, de que usted y yo estemos recibiendo todas las peticiones de nuestro corazón cuando son conforme a su propósito. Los martes es un programa muy importante y muy lindo. Los miércoles con este servidor, temas de historia, temas de importantes, de relevancia que se están dando a nivel mundial. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría, temas muy buenos que se están dando con nuestro hermano Will Chavarría con respecto a lo que son la dogmatización, la doctrina que debe tener la iglesia de los últimos tiempos, en la iglesia que estamos nosotros, la iglesia básicamente que está pronta a ver la venida de Jesucristo, qué doctrinas son las que se manejan, qué dice la Biblia con respecto a eso, estudios muy importantes que nuestro hermano Will Chavarría nos da con respecto a las profecías, temas bastante interesantes, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros catalizar, nos permite comprobar si lo que nosotros estamos viviendo como iglesia está conforme al escrito y conforme a lo que Dios en su palabra y el espíritu de profecía nos habla. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría y los viernes, hermanos, con nuestro hermano Alfredo Garita, temas importantísimos, muy buenos, como el de la semana pasada, la sotana del diablo, ¿verdad? Algo increíble, ¿verdad? Cuando vemos este tipo de temas y toda la cuestión que se está moviendo en estos últimos días con respecto a lo que fue o lo que es el mensaje que dio Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, nos permite a nosotros darnos cuenta que Satanás está en pie de guerra contra la iglesia y contra cada uno de nosotros en forma personal. El Remanente Adventista, hermanos, es un grupo de hermanos que estamos unidos aquí para poder trabajar y servir a la obra del Señor y poder llevarles a todos y cada uno de ustedes, hermanos, todas estas verdades que están impresas, no en nuestra doctrina como grupo ni como iglesia adventista, sino las que están impresas en la palabra de Dios, escritas exactamente por el dedo de Dios, revelados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, de verdad que es una gran bendición. Ahí tenemos en pantalla también, y hablo para los hermanos de la radio, recordarles a todos ustedes que el Remanente Adventista, llamando usted al 83 14 76 19, con nuestro hermano Carlos, que es una gran bendición, nuestro hermano Carlos, podríamos decirle que es el call center nuestro, ¿verdad? Un hombre que hace un trabajo importantísimo y encomiable, al 83 14 76 19.
usted puede adquirir la serie de los 6 libros que tenemos y que estamos repartiendo aquí, editados por nuestro hermano Will, que habla con respecto, el primero, a qué sucede con los muertos. Cuando una persona muere, ahí está especificado lo que la Biblia dice con respecto a cuando las personas mueren. El segundo, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que qué va a ocurrir, cómo va a acontecer, qué señales van a haber. El tercer tomo, que es el milenio y la segunda muerte, un tema que casi nadie conoce. Oímos del milenio, pero no sabemos muchas veces qué es la segunda muerte. ¿Qué pasa con las personas después del milenio que quedaron muertas en la tierra, verdad? ¿Qué sucede? El cuarto es el verdadero infierno. Todo lo que se ha hablado con respecto al infierno, de dónde nació esta doctrina, ¿verdad? De qué es lo que nos habla la Biblia con respecto a si en realidad están los muertos en el infierno y los muertos malos en el infierno quemándose ahí, asándose como un pollo, ¿verdad? Como mucha gente piensa. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? El quinto, la ley de Dios. Si la ley de Dios está todavía en vigencia, si hasta el día de hoy nosotros debemos de cumplirla o no. O sea, si usted quiere responder todas esas preguntas que le estoy haciendo, hermano, llámenos al 83 14 76 19 con nuestro hermano Carlos y usted podrá adquirir esta serie. El sexto libro habla sobre el sábado en la Biblia. Si el sábado, la doctrina del sábado es una doctrina bíblica, si la practicaba Jesús, si la practicaban los discípulos, la iglesia primitiva, si fue dada solamente para los judíos o si fue dada, como lo vamos a explicar en ese libro, desde la fundación del mundo. Hermanos, de verdad que es una gran bendición. Mi nombre es Freddy Peña, me siento muy gozoso, contento. Gracias a todos los hermanos que en esta semana se han reportado. Un saludo muy especial a Johnny Aguirre, a su esposa Arelis, allá en Acerrí. De verdad, muchas gracias, Johnny, por su reporte, por estarnos sintonizando a través de Canal 19. Para Álvaro Castillo, para su esposa Noemi, para don Nicolás, para doña Elia, allá en Oruca. Que tuve la oportunidad de conversar con ellos la semana pasada también y tocar algunas cuestiones con respecto a los temas que se están dando y el interés que ellos han mostrado al ver los programas del Remanente Adventista. Gracias a Arelis también, a Arelis Castillo y también a Gabriela Castillo, que también esta familia todas están siguiendo nuestros programas. Gracias de verdad, muchas gracias. A nuestro hermano Gerardo en la constancia, también a él, a sus compañeros. No quiero dejar ir la oportunidad de saludar a los hermanos de Coincre, a todos los amigos que tenemos allá en el call center de Coincre, a don Bernal Castro, gracias por darnos la oportunidad siempre de que estos muchachos todos reciban estas buenas enseñanzas bíblicas. Y tengo un sinnúmero de personas a quien agradecer, a don Jesús Guevara, a doña María, a nuestro hermano Rodrigo, allá también en La Verdad Presente, que están en Moravia, gracias. Y hay un montón de gente, ¿verdad? A Raquel, a nuestro hermano Giovanni Garita también, a Bernie Hernández, su compañero, a toda la gente que siempre nos reporta. Son infinidad, hermanos, disculpen que no pueda saludarlos a todos, pero sepan que en nuestro corazón y en nuestras oraciones están ustedes. También les quiero agradecer, hermanos, en forma muy especial a todos los hermanos que se están identificando con la causa del Remanente Adventista y que están ayudándonos en forma económica para que estos programas sigan adelante, para que podamos seguir predicando la verdad, el evangelio, la bienaventuranza de la pronta venida de Jesucristo. Hermanos, gracias, de verdad, solo el Señor que mueve los corazones y ustedes que nos ayudan también nos permiten seguir adelante, de verdad. E insto a todos aquellos que de una u otra forma quisieran trabajar y predicar en el evangelio. Hermanos, este es un buen medio, es una buena tierra fértil en la que usted puede sembrar para que así muchos puedan conocer y tener el conocimiento de la verdad y de las señales de que nos anuncian que Jesucristo está a las puertas. Vamos a hacer lo que Dios nos encomienda en su palabra, que dice en Proverbios 3 que encomendemos a Jehová nuestro camino y que Él hará rectas nuestras veredas. Vamos a orar en donde quiera que usted esté, hermano, si usted está en su casa, si está en su trabajo, oyendo a través de un radio, o viéndonos a través de la internet, escuchándonos a través de la televisora también, en una repetición, si va manejando y puede en alguna forma parquear o puede tal vez estar en espíritu con nosotros, o aquella señora que está en la casa, en el lugar donde usted esté, hermano y amigo, yo le pido que esté en contacto con el Señor para que Él sea el que en el día de hoy nos permita entender el tema y darnos cuenta que tan cerca está su venida. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor,
Te bendecimos, oh Dios, te alabamos, te glorificamos, Padre, porque tenemos la oportunidad hoy, Señor, de tener un día más de vida, Señor, el don de la gracia, el don del amor tan infinito que tú nos has dado, que nos permite hoy, Señor, abrir nuestros ojos, Dios, y darnos cuenta de que tenemos un Padre cuidadoso de nosotros, Señor, que nos ha proveído de todo, Dios, para que hoy podamos tener, Señor, ese regalo de la vida, Señor, para que hoy podamos, oh Señor, estar abriendo, Señor, nuestros labios para decirte, Señor, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios, en esta mañana que tú nos bendigas, que nos permitas que al abrir tu santa palabra, Dios, y estudiar el tema de hoy, podamos ser, Señor, iluminados, oh Dios, con la presencia de tu Santo Espíritu, y que puedas abrir, Señor, las vías de nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, los tiempos en los que estamos viviendo, para poder entender, Señor, en qué momento de la historia estamos nosotros, Dios, y qué tan pronto y qué tan rápido, Señor, están siendo desarrollados los acontecimientos de esta tierra, Padre, para que tú vuelvas nuevamente en las nubes y nos lleves contigo, Señor, a vivir eternamente, Dios. Gracias, Señor. Bendice, Padre, en forma especial a todos y cada uno de los hermanos que en sus diferentes lugares, Señor, están, trabajo, Señor, casas, Dios, tal vez vienen de su trabajo o tal vez están en él, Señor, y que tú les puedas llegar a donde ellos estén con toda bendición, Señor, física, material, económica, pero sobre todo, Padre Santo, que tú les bendigas espiritualmente, para que podamos todos juntos, Señor, alcanzar aquel premio, Señor, que fue ya dado el supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es la corona, Padre Santo, de la vida, y que podamos además, Padre, de vivir aquí en una forma agradable a ti, podamos gozarnos contigo eternamente allá en los cielos. Te pedimos todo esto, Señor, sabiendo que toda la gloria, que toda la honra, Señor, y que toda la alabanza solo tú, Padre Santo, la mereces. Quita de nosotros, oh Dios, cualquier cosa que impida, Señor, el poder exponer, oh Dios, Padre Santo, las verdades bíblicas, cualquier pensamiento humano, Señor, o cualquier discernimiento que sea humano, Señor, que sea quitado de todos los que trabajamos aquí en el Remanente Adventista, y que solo podamos proclamar, Padre Santo, lo que tu palabra dice y lo que es la verdad, Señor. Que podamos hablar siempre, Señor, con un escrito está. La gloria y la honra es para ti, Dios, y te pedimos todo esto, sabiéndonos, Señor, inmerecedores, Padre, de toda la gloria y la honra, sino que solo tú la mereces. Y en los méritos de aquel, Señor, te lo pedimos, que merece toda la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, empezamos hoy un tema importantísimo, un tema bastante interesante. Mucha gente ha preguntado, ha nacido, la mayoría de los temas que yo expongo los miércoles nace a través de consultas, y voy a ir rapidito porque son bastante las presentaciones. Se llama Eventos sorprendentes antes del fin del tiempo. Eventos sorprendentes antes del fin del tiempo. Vamos a analizar en estos próximos programas y a establecer un marco de referencia, hermanos, en el cual nosotros vamos a darnos cuenta qué implicaciones tienen todos estos eventos que se están desarrollando a nivel mundial. ¿Qué está ocurriendo? Sin duda alguna, hermanos, cualquier cosa que cualquier persona, cualquier erudito, cualquier político, cualquier especialista, las personas más encumbradas, llámese científicos, filósofos, religiosos, llámese eruditos de cualquier tipo de campo intelectual, cualquier cosa que ellos pudieran decir, hermanos, todavía queda sobrando, o sea, todavía les faltaría para darse cuenta de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Pero si hay algo, es una pura tentativa lo que ellos pudiesen decir, pero si hay algo que nos podría a nosotros revelar y que incluso nos puede hacer identificar todos los eventos que se están dando en estos últimos tiempos. Eventos, como les digo, también en forma ecológica, los eventos bélicos, los eventos energéticos, los eventos de demografía, alimentación o la cultura y social, todo lo que se está desarrollando en estos tiempos, hay algo que a nosotros nos puede decir qué está ocurriendo con esta presente crisis. Y hermanos, lo que nos puede revelar a nosotros y decir qué está aconteciendo en este momento, sin ninguna equivocación, es la palabra de Dios. Porque tenemos la oportunidad de darnos cuenta a través de la historia que si hay un libro que se ha escrito y que se escribió y que nunca ha fallado en ninguna de sus profecías, es la palabra de Dios. Muchos eruditos, como les digo, muchos pensadores, muchos llamas en profetas de diferentes religiones han dicho y han exteriorizado y han plasmado
en los anales de la historia algunas revelaciones que les fueron dadas y muchos han fallado en sus revelaciones. Pero la Biblia, consecuentemente, desde que fue escrita hasta el tiempo de hoy, siempre en todo lo que se ha escrito en ella, todo se ha cumplido. Entonces es algo interesante. Nuestra generación, hermanos, es la que tiene en este momento, esta última generación, una cita con el destino. Los medios, como lo ven ahí en pantalla, y le hablo para los hermanos de la radio, los medios informativos nos están transmitiendo a nosotros, hermanos, trágicos sucesos. Hemos podido ver que en estos últimos días por lo menos hemos visto terremotos grandes en Japón, en toda la parte de América del Sur, tsunamis, oímos de catástrofes, oímos de guerras, oímos de que los científicos de la NASA nos están diciendo a nosotros que vienen asteroides, que va a haber una lluvia de meteoritos, que vienen 103 asteroides en colisión directa hacia la Tierra, y escuchamos este montón de cosas que nos hablan todas estas personas y a veces nos sorprendemos y nos ponemos en una forma pues paranoicos, podría decirse algunas personas, pero esto ya estaba impreso en la palabra de Dios y Jesucristo mismo fue el que lo dijo. La mayoría de la Biblia, hermanos, ¿sabían ustedes que la cuarta parte de la Biblia, vean qué interesante, es pura profecía? O sea, de 4 partes, una es pura profecía. Y el 90% de esa profecía, de esa cuarta parte de la Biblia, habla específicamente, hermanos, de las profecías que se van o están aconteciendo en el tiempo del fin, en estos últimos tiempos. Entonces va a pasar cosas, hermanos, que van a hacer cambiar todo aquello, van a transformar todo aquello que nosotros conocemos, todo aquello que para nosotros es familiar, va a tener un cambio en este último tiempo. Podemos saber cuáles son las señales. Quiero leerles algo, o lo que está en pantalla ahí, leo para los hermanos de la radio, algo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de Lucas, versículos 54, 55 y 56. Y nos insta el Señor y nos reprende el Señor para que nosotros tengamos cuidado del tiempo en el que estamos viviendo. Y cuando no tenemos ese cuidado, usa un término que ya lo vamos a mencionar según lo que la palabra de Dios nos dice, bastante fuerte, pero que nos hace a nosotros despertar y darnos cuenta de que tenemos que tener, hermanos, un pleno conocimiento de en qué tiempo y en qué etapa estamos viviendo en estos últimos tiempos. Dice así, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 12, capítulo 54, dice: decía también a la multitud, cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede, o sea, llovía. La nube que venía al poniente era la nube que venía del mar Mediterráneo, el viento que soplaba del mar Mediterráneo. Y cuando sopla, versículo 55, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Ese viento del sur era el viento que venía de la parte desértica de Palestina, y hacía calor cuando venía ese viento. Dice el 56, que es a lo que quiero que nos centremos. Hipócritas, oigan el término que usa Jesucristo para las personas que no nos estamos pendientes de lo que está ocurriendo en los eventos de estos últimos días. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís el tiempo en que vives? Dice mi versión, o como dice en la pantalla, este tiempo. ¿Y cómo no sabéis distinguir este tiempo? Interesante, hermanos, de que Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros debemos de tener un conocimiento claro de qué está aconteciendo y qué está pasando en este tiempo en el que estamos viviendo. Principalmente, hermanos, cuando es un tiempo en el cual se están desarrollando los eventos mundiales en una forma increíblemente rápida y sorprendente, como es el título de estos estudios. Nosotros debemos de estar conscientes. Ok, voy a leerles lo que la palabra del Señor, para ya entrar en materia, nos dice con respecto a el último tiempo. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor en Mateo 24. Voy a empezar a leer del versículo 4 en adelante. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo, Mateo 24, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primer señal que Jesús les dice en el capítulo profético es que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Hermanos, ese es el primer
la primera señal que dice Jesucristo del último de los tiempos. Pero les voy a decir algo, hermanos, les voy a decir algo. Ese tema de mirad que nadie os engañe, lo voy a dejar para el final de toda la serie, para hablar con respecto a los falsos profecías, a los falsos cristos y con respecto a las doctrinas que se están metiendo dentro de la iglesia de Cristo, que vienen solapadas como lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Ese tema lo voy a dejar de último. Ahora vamos a empezar con las otras señales que dicen. Dice versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán, versículo 7, nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será solamente principio de dolores. Hermanos, la Biblia nos dice claramente en el versículo, capítulo 24 de Mateo, que las señales que Dios empieza a decirle a sus discípulos que van a ocurrir, empiezan con que van a haber falsos profetas y falsos cristos y falsas enseñanzas. Eso lo vamos a dejar de último. Luego dice que habrán guerras, rumores de guerras, y se levantarán nación contra nación. La primera señal de esa es la que vamos a ver el día de hoy, que son las guerras, rumores de guerras y nación contra nación. Hay algo interesante en esto, hermanos. Las guerras y los rumores de guerras han habido y están, esa es una señal ya cumplida. Vamos a ver solamente las guerras más relevantes que han habido desde la época de Cristo hasta el día de hoy. Podría mencionar que a nivel mundial hay más de 113 guerras desde el tiempo de Cristo hasta ahora a nivel mundial que se han desarrollado. Interesante, o sea que han sido no a nivel mundial, sino a nivel de relevancia mundial, 113. Y se habla, hermanos, que desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron más de 140 guerras. Oigan qué interesante. Se han disputado más de 140 guerras que han habido entre guerras y guerrillas y movimientos civiles y cuestiones de estas en los últimos, o podemos hablar de las 2 últimas décadas. O sea, en los últimos, hablemos de casi 80 años, se han desarrollado 145 guerras. Interesante. Vamos a analizar las 10 guerras más relevantes, hermanos, que han ocurrido dentro de la humanidad, para que ustedes puedan darse cuenta de que este asunto ya es una profecía cumplida y de cómo está el mundo y qué ha acontecido dentro del mundo. Dentro de esto les digo, hermanos, que hay imágenes un poquito grotescas, hay imágenes bastante gráficas, entonces no quiero dañar la susceptibilidad de nadie, pero sí es importante que nosotros conozcamos hasta qué punto el ser humano ha llegado y cómo se han estado cumpliendo y cómo esta profecía de las guerras, rumores de guerras, ya es una profecía o una señal que se ha cumplido y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Ok, vean qué interesante, las 2/3 partes, hermanos, hasta la primera mitad, voy a hablarles algo, las 2/3 partes durante las contiendas habidas en el siglo 30, vean qué interesante lo que está en pantalla y lo digo para los hermanos que están en la radio. Hasta la primera mitad de este siglo, vean qué interesante, se estimaba que el 9 de cada 10 personas que eran víctimas en las guerras, hasta la mitad, o sea, hablando hasta antes de 1945 de este siglo, estamos hablando de llegar al 2000, hablando al 2000. Dice que antes de eso, en los primeros 50 años, de 1900 a 1950 o 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial, se estimaba que 9 de cada 10 personas eran víctimas que eran soldados. Pero en la segunda mitad, o sea, después de 1945 hasta finales ahora del siglo XX, dice que 9 de cada 10 personas que eran víctimas en los conflictos armados eran personas civiles. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Que ya la guerra no abarcó o no ha abarcado o no está abarcando solamente a las personas que se involucraban militarmente en estas contiendas, sino que está llegando y se extrapoló todavía a lo que es la población civil, y por eso vemos que ahora la mayoría de las personas que mueren, podemos poner tal vez la otra, hermano Andy, la mayoría de las personas que mueren entonces son civiles. Vean qué interesante. Vamos a ver las 10 guerras más importantes que han habido en por lo menos lo que va desde 1978 hacia acá.
Vean qué interesante, vamos a empezar con la número 10, las guerras napoleónicas. Estas guerras napoleónicas causaron, interesante, bajas de 4,5 millones. Vamos a ir sumando, si usted tiene una calculadora en su casa, puede irlo haciendo. Ahora vayan sumándose los porcentajes, las bajas estimadas. Digo estimadas porque muchas de estas guerras no se han tomado todavía los datos de las personas que por daños colaterales de estas guerras han muerto. O sea, estamos hablando que por pestes, por hambrunas, en el caso de algunas que se usaron, algunas técnicas ya un poco más sofisticadas, como gases, como implementación, como lo que era el agente naranja, como lo que fueron las radiaciones de Hiroshima y Nagasaki. O sea que después de muchas generaciones todavía hay personas que están afectadas y que han muerto por causas de esos. Entonces por eso decimos bajas estimadas, sin contar todas estas personas que por daños colaterales en las guerras murieron. Ok, vean, entonces esta guerra, las guerras napoleónicas surgen, nunca Europa, hermanos, pudo haber visto un espectáculo bélico tan grande como el que se armó con las guerras napoleónicas. Fueron una serie de conflictos declarados contra Napoleón, ¿verdad? Obviamente que era el flamante emperador de Francia. Las fuerzas opositoras se unieron contra él e hicieron lo que se llamó, o Napoleón tenía lo que se llamó la Grande Armée, o sea, el gran ejército o el ejército grande de Napoleón, irrumpió rápidamente conquistando toda la gran parte, casi la mayoría de Europa, pero sin embargo colapsó, ¿verdad? Y fue destituido por esta alianza de países que se juntaron para poder, oigan, ven qué interesante, para poder sacar al dictador, porque era un dictador Napoleón, y poder así libertar lo que era el pueblo europeo. La novena guerra, que fue la guerra civil de Rusia, con bajas estimadas, oigan, bajas estimadas en 7 millones. Vuelvo a decir, estimadas es que es el porcentaje mínimo de lo que se está tomando de las bajas. La guerra civil rusa fue un conflicto, hermanos, que aconteció en el antiguo imperio ruso. Esta gente fue llevado a cabo por fracciones como los soviets. Los soviets eran un grupo fraccionario del partido bolchevique que se volcaron contra el gobierno provisional que había ruso. Esta gente conquistó San Petersburgo y empezaron a hacer la guerra bielorrusa. O sea, un montón de situaciones que se dieron dentro de Rusia que causaron la muerte, hermanos, de 7 millones de personas. Vean qué interesante, 7 millones de personas. O sea que si sumamos la primera de casi 5 y otra de 7, ya vamos casi por 11 millones de muertos solamente en estas dos primeras rusas, en estas dos primeras guerras. La guerra napoleónica y la guerra rusa. La rebelión de los Dunganes. Esta rebelión de los Dunganes fue una revuelta bastante caótica, que envolvía facciones y líderes que a veces no sabían ni por qué peleaban. Ven qué interesante esto. Oiga, se dio en China, es algo interesante porque muchas veces el enemigo, o siempre el enemigo, engaña a las personas haciendo destrucción, porque él vino solo a matar, a robar y destruir. Y dice que en esta guerra, la rebelión de los Dunganes, las facciones y los líderes que estaban ni siquiera tenían un conflicto o un motivo base para poder haber hecho ese conflicto que mató 10 millones de personas. Vean qué tremendo. Eso es una baja estimada, como les digo, de 10 millones de personas, y hay evidencias, aunque es hipotética, de que esta guerra se hizo en China para poder sacar a la dinastía, o dirigida para sacar a la dinastía Qing de China. Interesante, pero que llegaron, conquistaron Beijing, hicieron un montón de cuestiones, y recordemos que hubo una matanza de 10 millones de personas. La conquista de Timurlán, que es la número 7. Voy rápido porque si no el tiempo no me va a alcanzar, y quiero que veamos ahora la Segunda Guerra Mundial un poquito más específica. La conquista de Timurlán es algo interesante, esta guerra, porque Timur fue una figura controversial, fue bastante, su principal meta fue restaurar el antiguo imperio mongol. Vean qué interesante, el imperio que tenía Genghis Khan, para él poder legitimar esta conquista que hizo, donde murieron, hermanos, en bajas estimadas 17 millones de personas. Estamos hablando de seres creados por Dios, seres que Dios hizo a imagen y semejanza, y que mataron en esta guerra 17 millones solamente porque un hombre quería restablecer un imperio de una persona que ya había sido, por decir algo, un déspota, un dictador, un conquistador a nivel mundial. Vamos a ver ahora también las guerras mongolas. Pero este señor Timur
se regía por la regla del Islam, interesante, y se le llamó la espada del Islam. Entonces, él en nombre supuestamente de Mahoma y en nombre de Alá, ¿verdad? De las doctrinas de Mahoma y de Alá, recordemos que estudiamos las 5 religiones del mundo y entre eso vimos la islámica, era básicamente este hombre Timur, el general Timur, era una persona extremista del islámico, como también es el tema que vamos a ver la próxima semana, así que no se lo pierda, con respecto a lo que es el terrorismo, que es una parte también de la guerra, que llaman ellos la yihad, la guerra santa. Pues este hombre empezó y se regía por el Islam, se llamaba la espada del Islam, se autoproclamó Ghazi, que quiere decir el soldado para la incursión, y sus ejércitos estaban compuestos por personas de diferentes étnicas. Se calcula, oigan, qué interesante, que la campaña militar de Timur, que es el anterior, perdón hermano, eso exactamente, para que la gente que nos mira se nos ubique, que esta campaña de Timur causaron la muerte del 5% de la población que habían, oiga, del siglo XV. En el siglo XV, el 15% de la población que había en esos sectores de guerra la eliminó o la mató Timur en lo que llamaron las conquistas de Timur-Lang. Interesante, conquistas de la dinastía Ming por parte de la dinastía Qing. Ok, esta es la 6ª guerra que hubo a nivel mundial más relevante. Esas bajas están estimadas en 25 millones. O sea que si vamos sumando todas así, a ojo de buen cubero, las que hemos estado hablando, podemos darnos cuenta de que 25, 30, 50, 60... casi 63 millones de personas hasta este momento que estamos hablando de la 6ª guerra más relevante habían muerto. Esta dinastía Qing, también llamada la dinastía Manchú, fue la última dinastía de China, de la dinastía de los gobiernos chinos antes de que el gobierno de la República de China se montara en lo que es ahora y lo que conocemos nosotros ahora como la China. Ok, se desarrolló desde 1644, hermanos y amigos, hasta 1912. Y imagínense ustedes que mataron en ese tiempo, vean, 25 millones de personas. 25 millones de personas murieron por la guerra, por la conquista de la dinastía Ming por parte de la dinastía Qing. O sea que en China se desarrollaron muchas de las guerras que tuvieron mayores bajas. Obviamente nosotros sabemos por qué, porque la China tiene una población bastante densa, entonces entre más población hay guerra, hay mucho más muertos. Lo que les quiero decir con esto es que esta profecía, y vamos a seguir desarrollando el tema, esta profecía de que habrán guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, hermanos, es una profecía que se ha venido cumpliendo desde los tiempos de Cristo. Si hablamos con algunas de las guerras y de los movimientos bélicos que hubieron, podemos hablar también con respecto a lo que ocurrió con las cruzadas, por decirles algo. Desde el año 1096 hasta el año 1396, las cruzadas mataron a cientos de sarracenos, o sea, hubieron un montón de matanzas por la reconquista de Jerusalén, y estamos hablando que también con los pueblos o con las tribus bárbaras, las tribus arrianas, las tribus bárbaras contra los godos, los visigodos, los ostrogodos, todavía años despuesito de que Cristo ya había partido y que se había montado el concepto de iglesia universal, la iglesia cristiana, hubieron guerras en los años 300, 350, 425, un montón de guerras, pero no las vamos a tocar, vamos a tocar las guerras más relevantes después de los 1000 años, que son estas 10. Pero les digo que esta profecía que Cristo dijo, de que habrán guerras, rumores de guerras y se levantará nación contra nación, es una profecía ya cumplida y que todavía hasta el día de hoy está en vigencia porque todavía hay guerras. Vamos a un corte antes de ver la conquista, la rebelión de An Lushan, antes de ver la próxima guerra, que es la 5ª. Vamos a ir a un corte musical de mucha bendición y ya regresamos. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, así es.
Amén, qué bendición. Así es, a Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Gloria a Dios, que esa sea siempre nuestra meta, nuestra expectativa de poder llegar a esa bella mansión. Hermanos, somos el Remanente Adventista que estamos todos los días de lunes a viernes por la 930 AM de 8 a 9 de la mañana con 24 horas, 7 hermanos en la 1360. Se me olvidó mencionar al principio, la 1360 es la emisora, la radio, el Remanente Adventista Radio. Esta radio de 1360 AM también estamos 24 horas al día, todos los días con un excelente programación, hermanos, temas para niños, cartillas, tenemos espíritu de profecía, tenemos predicaciones, también nuestros programas, todos los días de lunes a viernes, los 365 días al año. Estamos en la 930 AM Radio Costa Rica, estamos todos los días de 8 a 9 de la mañana, también nos pueden seguir a través de la www.radiocr.net en vivo también, y también puede buscar nuestros programas, todos los 200, pueden haber unos 220 programas aproximadamente ya, que están todos subidos en YouTube. En YouTube nos busca a través del Remanente Adventista. Para consultas y oración al 83 14 76 19. Hermanos, voy a tomar un segundito nada más para decirles algo. Vea, yo agradezco mucho a uno de los colaboradores que nosotros tenemos, que nunca se ven. Primeramente, bueno, nuestro hermano Andy, que está siempre en cabina, que es una gran bendición. Él nos ayuda técnicamente, pero tenemos a otro colaborador especialísimo que siempre está metido en las redes, que nos ayuda, y yo lo quiero mencionar a nuestro hermano Daniel Mosqueira. Este hermano es un hermano muy, muy importante. Él es el que mueve todo lo que son los asuntos de redes sociales. Un saludo para él, para Steph, para Sarita, su bebé también. Dios les bendiga, les guarde y les siga ayudando para que él siga trabajando en la obra, ¿verdad? Un saludo para nuestro hermano Daniel. Ok, continúo con el tema. Porque si no, no salgo. La rebelión de An Lun Chang. La rebelión de An Lun Chang, vean qué interesante. Fue el último o estuvo bajo la dinastía de Tang. An Lun Chang era un general ex-Tang de la dinastía Tang, que durante el periodo de la población, oiga, cuando él estuvo en esta guerra, mató 26 millones de personas. Hermanos, oigan, 26 millones de personas. Vean qué interesante, durante este periodo, la población en la que vivían en ese tiempo en China disminuyó 30 millones de personas. O sea, fue algo increíble, fueron guerras que mataron millones de personas y que tal vez nosotros no las conocemos. Por eso fue el sentir mío de traerles a ustedes las 10 más relevantes para que ustedes se den cuenta que esta parte de la profecía de que guerras y rumores de guerra ya se ha venido cumpliendo y se está cumpliendo, ya es una profecía cumplida. Ok, las campañas mongolas, vean qué interesante, las campañas mongolas mataron, oiga, bajas estimadas, volvemos a que el estimado puede ser un poquito más o mucho más, ¿verdad? El imperio mongol, denominado como el Gran Estado Mongol, ¿verdad? Era muy extenso entre los siglos XIII y el siglo XIV. Comenzaron en las etapas de Asia Central, este imperio mongol. Vean qué interesante, en el apogeo de sus guerras y en sus conquistas, en donde mataron en bajas estimadas 38 millones de personas, conquistaron el 22%, hermanos, oigan qué interesante, el 22% de la tierra, de la tierra firme del planeta. O sea que casi que conquistaron la cuarta parte del planeta, fue conquistado por los mongoles. Interesante, ¿verdad? La tierra conocida en ese tiempo. Habían un montón de personas muertas, 38 millones de personas, bastante cantidad en lo que fueron las cruzadas de lo que fueron las conquistas o las campañas mongolas. Interesantes estos datos. Vean la tercera, que es la Primera Guerra Mundial. Tiene bajas estimadas esta Primera Guerra Mundial de 40 millones de personas muertas. Hermano, 40 millones de personas muertas. La Primera Guerra Mundial fue uno de los más importantes conflictos. Interesante, la primera década del siglo XX, en el centro de Europa se dio esta guerra, involucrando, hermanos, grandes potencias de Europa, lo que llamaron los aliados, ¿verdad? En dos facciones se dividió esta guerra, lo que llamaron los aliados y lo que se llamó la Triple Entente. Oigan, más de 70 millones de militares, más de 70 millones, oigan los datos, de militares fueron enviados para este conflicto bélico. Aquí, cuando ya empieza a meterse dentro de esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, empieza a meterse los avances tecnológicos, entonces empiezan a haber muertes o causas masivas, muertes masivas por causas
de los avances tecnológicos. Empezaron a usarse gases, empezaron a usarse otros tipos de armamentos diferentes, más sofisticados, automatizados, y entonces hubieron mucho más bajas que en todas las otras, por lo menos las guerras que habían existido hasta ese tiempo. La Primera Guerra Mundial tuvo la mayor cantidad de bajas humanas y también de bajas civiles, como les digo, por la implementación en lo que eran los avances tecnológicos. En toda guerra, la tecnología siempre, hermanos, cuando avanza progresivamente, trae mucho más bajas. La gente se vuelve más letal. O sea, perdonen el término, pero Satanás les abarca más la mente, están más endemoniados. Ese es el término. Porque es lo que Satanás quiere, destruir al ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. La rebelión de Taiping. La rebelión de Taiping, vean qué interesante esto, también dado en China, tuvo bajas estimadas de 42 millones de personas. Vean, la rebelión de Taiping fue una guerra muy extensa que hubo en China, ¿verdad? Una guerra civil, abarcó todo el sur de China entre los años 1850 y 1864. Interesante con esta guerra es que Hong Xianquan era el que dirigía esta rebelión de Taiping. Hong Xianquan pensaba y decía que él era un cristiano. Vean qué interesante, era un chino converso, y él decía que él era el hermano de Jesucristo. Y entonces montó esa guerra, podemos decirlo como lo hizo también Túnez ahora, ¿verdad? Que la montó en una forma dogmatizada. O sea, que dijo que por querer reconquistar y porque él tenía una unción especial, porque él era el hermano de Jesucristo, entonces este hombre Hong Xianquan empezó a matar y mató a 42 millones de personas. Vea usted, hermano, lo que ocurre, ¿verdad? Por eso este cumplimiento de esta profecía de que las guerras y rumores de guerras, hermanos, viene dándose desde los tiempos de Jesús. Así que ya ustedes no tienen que tampoco asustarse por lo que viene, porque es la guerra más terrible que ha visto y la guerra más horripilante que ha habido, que es la número 1, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene bajas estimadas, hermanos, en 55 millones. Ahí para los que ven las imágenes podemos ver también la bomba nuclear, ¿verdad? La bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Interesante con esto, las bajas estimadas son de 55. Eso es lo que he podido yo extrapolar entre lo que se ha leído de la historia, en lo que algunas documentales y documentaciones históricas tiene, pero también pude leer que algunas de las gentes que ha podido recopilar datos un poco más precisos dicen que hubieron 80 millones de personas muertas en esta Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1941 ocurrió, hermanos, la mayor guerra que vio la historia. La Segunda Guerra Mundial involucró, hermanos, gran parte de todas las naciones del mundo entero, incluyendo todas las grandes potencias. Se formaron también dos facciones, interesante como en la Primera Guerra, que fue el eje, lo que llamaban el eje, y lo que llamaban los aliados. Esta gente fue el conflicto bélico más terrorífico que ha habido, hermanos, y alrededor de 100 millones de personas militares se inmiscuyeron y tuvieron parte y tuvieron que ver en esta guerra. Los países no hacían otra cosa más que invertir en la industria armamentaria. Ahora comentaba fuera de cámaras con nuestro hermano Andy que qué terrible es la industria armamentaria, ¿verdad? Es algo que Satanás ha utilizado por la codicia, por el amor al dinero, como los países venden armas, procuran guerras con tal de poder ganar dinero y a costa de vidas humanas. Esta guerra tuvo 55 millones de personas. Oiga, ha sido... se invirtía en los países en todo lo que era la industria bélica. El desarrollo científico y tecnológico se caracterizó mucho porque hubieron eventos involucrados de personas civiles muertas en masa. O sea, lo que llamamos nosotros genocidios, lo que llamamos nosotros holocausto, que ahorita vamos a ver estos términos. Esa fue la guerra más violenta que hasta el momento se ha visto en la tierra. Quiero hablar con respecto al holocausto. Vamos a empezar a ver unas imágenes un poquito fuertes, hermanos, y voy a hablar antes que nada con respecto a los armenios. La primera guerra genocídica que hubo fue la de entre 1915 y 1917, cuando los turcos, oigan, agarraron y conquistaron a los armenios,
Y este genocidio mató a aproximadamente a 2 millones de armenios por parte del ejército de Turquía. Ustedes pueden ver ahí las imágenes, el montón de cadáveres almacenados, los mataban en formas muy increíblemente violentas, las hambres, la forma, el hacinamiento, el encarcelamiento de las personas, los torturaban, no les daban comida, no les daban nada de lo que tenían básico para sobrevivir, de hecho más bien, podemos ver las imágenes bastante crudas, ahorcaron, decapitaron, mutilaron, fusilaron a millones de personas. Ahí pueden ver a personas, por la anterior, personas ahorcadas, y en esta podemos ver un montón de personas decapitadas. Las cabezas las ponían en los muros de las paredes, todas guindadas. O sea, fue algo increíble lo que hicieron los turcos con los armenios, y esto dio a pie a que ocurriera el holocausto que hubo de 1945 con Alemania y con el pueblo judío. ¿Por qué les digo que dio a pie? Porque al no ser juzgado esta guerra que mató a 2 millones de personas en forma masiva y en forma totalmente demigrante, y una forma en la que los principios de la vida, el respeto a la vida, al don que Dios nos dio, no se dio a través de las instituciones o las entidades internacionales. Como no hubo un no juzgamiento por la masacre y el holocausto que hubo en Armenia, entonces los alemanes agarraron fuerza, por decirlo así, para poder hacer lo que hicieron con los judíos, con los polacos y con todos aquellos homosexuales, con todos la gente, como ellos eran homofóbicos, ¿verdad? Pensaban que la raza única y la raza perfecta eran los alemanes, entonces empezaron a matar a todos aquellos que no cumplían sus expectativas. Al no haber un juzgamiento en lo que fue la guerra de Armenia por parte de las grandes potencias mundiales, esta gente dio pie a que se diera lo que se llamó el holocausto. Vean qué interesante, en pantalla está, tal vez podemos abrirlo, hermanos. El holocausto, hermanos, fue la persecución sistemática y el asesinato de 6 millones de judíos por parte de la Alemania nazi y gobiernos europeos colaboracionistas. Esta masacre que hubo fue una de las más grandes masacres y de los grandes holocaustos que han habido en la historia hasta el momento. Quiero decirles algo a ustedes, recordemos lo que dice el versículo 8 de Mateo 24, y todo esto dice, vean lo que dice, hermanos, porque los temas que vienen son muy fuertes, y todo esto será solamente principio de dolores. O sea, que el asunto que viene para el fin del tiempo, yo no quiero ser alarmista, quiero prevenirle a usted, hermano, que me está viendo, que me está escuchando. Lo que viene, dice que ni siquiera la imaginación más fecunda puede imaginarse de lo que viene. Si esto fue principio de dolores, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en este momento, hermanos, ¿qué es lo que viene? Por eso nos conviene a nosotros estar de parte del que va a ganar esta batalla, que es Jesucristo. Por eso nos conviene a nosotros estar agarrados del único que nos puede dar sostén y nos puede dar fuerza para resistir lo que en los tiempos finales vienen. Vean qué interesante. En el holocausto, durante los primeros meses de 1940 se crearon 6 centros de eutanasia. La eutanasia es de matar a las personas que ya tenían algún tipo, vean qué interesante, en Alemania, para matar a judíos que estaban ancianos, enfermos, vean qué interesante, enfermos físicamente o que tenían alguna discapacidad. Se crearon 6 centros especiales dentro de Alemania para hacer esto. También podemos ver que se utilizaba el ácido prúsico. Hermanos, el ácido prúsico o el ácido cianhídrico es un ácido totalmente, increíblemente venenoso. Se conoció en la Segunda Guerra Mundial como el Ciclón B. Mataron millones de personas a través de las cámaras de gases. Venían los alemanes, los nazis, los hacían hacer fila, entrar a un cuarto cerrado. Ahorita les voy a presentar en pantalla cómo eran las cámaras y cómo eran los incineradores para irse deshaciendo los cuerpos. Tal vez podemos poner la próxima, hermano Andy. Ahí están. Las cámaras de gases eran este recuadro a mano izquierda, parte superior, eran cuartos donde tenían expersiones arriba, echaban lo que era el Ciclón B, que era un tipo como podría decir, como de potasa granulado,
estos venían en estos envases que están en la filmina anterior que pudimos ver, donde decía Ciclón Ben. Este ácido cianhídrico o el ácido prúsico lo echaban dentro de estas cámaras, de estos cuartos cerrados, y la gente que estaba dentro de todo moría en una forma envenenada increíblemente dolorosa e increíblemente deshumanizada. Era la forma en que los alemanes mataron a millones de judíos, de polacos y todos aquellos que ellos creían que no eran dignos de vivir en este mundo. Abajo vemos en la parte inferior derecha los hornos en los cuales cremaban, los crematorios en los cuales cremaban los restos de las personas que eran ejecutadas en esa forma. También los mataron en asfixia, con gas venenoso, con disparos, en ahorcamientos, los utilizaban para trabajos forzados. Y también hubo algo muy, muy cruel que se dio, que fueron los experimentos pseudocientíficos. Que decían los alemanes que pseudocientíficos. Hubo un hombre sumamente relevante, el que se encargó de estas atrocidades, que se llamó Bedpo, o el ángel de la muerte que llamaban. Era un médico alemán que en Auschwitz, este médico alemán hizo brutales experimentos con seres humanos. Se especializó principalmente en los gemelos. Es algo interesante, cuando usted lee los anales de la historia se da cuenta que el hombre estaba obsesionado con lo que eran las personas gemelas. Sacaba los ojos de las personas, los pegaba en las paredes para ver los diferentes tipos de gamas de los iris supuestamente de la coloración de los ojos, y hacía experimentos cambiando venas entre gemelos a ver si eran compatibles los órganos, experimentos según lo que pude leer en los libros de la historia. Bueno, atrocidades que hasta que le decía a Andy que casi, a nuestro hermano Andy, que casi me pongo a llorar, donde empecé a estudiar un poquito más a fondo todas estas cosas que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Se sacaban partes de las médulas óseas, se hacían experimentos óseos con respecto a las personas, se le implantaban partes de cuerpos, se le hacían atrocidades en todo lo que eran musculares, y lo que eran óseos, y lo que eran los complejos venos. Ahí podemos ver unos. Se hicieron un montón de experimentos con niños recién nacidos, embarazando a personas, mutando, o sea, haciendo un montón de cosas. Podemos ver las imágenes, son bastante cruentas. Tal vez la anterior, podemos ponerlo un segundo, Andy. Ve, con niños también. Este hombre Bedpo fue un homicida, o sea, 100% que utilizaron los nazis en esta guerra. Los experimentos pseudocientíficos fueron atroces, se expandieron en todo el mundo. Además, de hecho, hay algunos documentos, alguna documentación que se habla con respecto a los niños de Brasil, cómo los alemanes llegaron hasta la parte de América y empezaron también, después de la Segunda Guerra Mundial, a expandir este reino de terror médico que llamaban ellos, ¿verdad? Y empezaron a hacer experimentos también con personas y niños, principalmente en América. Podemos ver ahí la forma en la que se vivían ellos, totalmente delgados. Recuerden que su uniforme en rayas, los trabajos forzados, fuese en el verano, las personas tenían que trabajar, fuese en el invierno, tenían que trabajar, eran sometidos a grandes castigos, eran sometidos a presiones increíbles, cambios de temperatura, solamente por hacer experimentos médicos. Era algo increíble. Podemos ver también en la imagen cómo las pilas de cuerpos, o sea, miles, cientos de personas eran matadas, y en los cadáveres, dice ahí, vean qué doloroso, o sea, vean qué atroz lo que es la guerra, ¿verdad? Y lo que es esta señal que Jesús dijo, ya él lo había profetizado que esto iba a ocurrir en el capítulo 24 de Mateo. Los cadáveres eran enterrados en fosas comunes, en zonas cercanas a los lugares de campo de concentración y de exterminio. Vea, ustedes pueden ver ahí miles, cientos de personas en fosas comunes, abrían fosas en el piso, tal vez la anterior, hermano Andy, perdón, y echaban los cientos de cadáveres y miles de cadáveres de las personas con las cuales ellos hacían experimentos, y las personas con las cuales ellos utilizaban las cámaras de gas y las partes de tormento o los fusilamientos que tenían, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, ¿verdad? Hablemos del país Alemania, que fue el que, con otros de los países europeos que se unieron a él, que hicieron esta atrocidad en lo que fue toda Europa y el mundo conocido en ese tiempo, pues de Europa, ¿verdad? Más de 1 millón habrían sido niños de estas personas que fueron muertas en la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Vean ahí las tomas son bastante cruentas, ¿verdad? Niños despedazados, tirados en fosas comunes. Más de 1 millón de niños de los 6 millones, de los 6 millones que habitaban Europa.
por lo menos en ese momento se calcula que habían unos 9, pudieron escapar muchos de los judíos, pero de los 6 que fueron eliminados dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial por los nazis, era más de 1 millón de los que murieron que fueron niños. Hermanos, quiero decirles y quiero terminar con este versículo antes de despedirme. Tenemos también, dice la palabra en 2 Pedro 1, 19, 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, más bien los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, sí les quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia y poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ella es la que nos indica el tiempo, nos indica el periodo, nos indica el momento en el que estamos viviendo en este momento, de este final de este tiempo. Y qué son los acontecimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir. Para la próxima semana seguimos con el tema de los eventos sorprendentes antes del fin del tiempo. Mi nombre es Freddy Peña, mi número es 8662-9553, mi número personal, y también para consultas y oración al 8314-7619. Somos el Remanente Adventista. Que Dios les guarde, les bendiga y les llene su corazón y su vida de paz.